Hoy vamos con una de esas aplicaciones que tienes que saber manejar sí o sí. Vamos con mapas. Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar cómo utilizar correctamente la aplicación de mapas de Apple. Y es que muchos de nosotros no la utilizamos por vagancia, porque hay diferencias con la de Google, que suele ser la que típica que utiliza casi todo el mundo, que por cierto hice una comparativa hace no mucho que te dejo aquí en la esquina, que tiene mapas por dentro. Vamos a ver cómo utilizarla, qué opciones tiene, qué cositas ocultas tiene la aplicación de mapas de Apple, que tiene alguna que yo te digo que es bastante interesante y qué puntos fuertes y flacos tiene, para que tengas un recorrido completo por ella y le sepas sacar el máximo partido. Y en la esquina también te dejo vídeos de la misma manera, pero con Apple Music, con notas, con recordatorios, con calendario, prácticamente lo estoy haciendo con todas las aplicaciones nativas del iPhone o del Mac. Bien, tenemos aquí la aplicación de mapas. Yo he utilizado la del iPad para que sea un poco cómodo en cuanto a tamaño y en cuanto a visibilidad, pero podéis utilizar en el iPhone y en el Mac exactamente igual, porque la aplicación es la misma. Lo primero, tenemos esta interfaz donde tenemos pues el mapa en cuestión, tenemos una barra lateral que podemos ocultar para ver aún pues más apartado de mapas, y luego tenemos en la parte derecha pues una serie de indicadores. Vamos con ese apartado de los indicadores. Lo primero, en la parte superior derecha veremos un pliegue de un mapa que si nosotros clicamos en él podemos ver el mapa de diferentes maneras. Esto es básico porque podemos verlo en versión de exploración, en versión de coche, versión de transporte público o la versión satélite, que además, como veis, pues lo pone con un color diferente para que nosotros vayamos pues viendo todo pues eso en versión satélite. Podéis poner el que más os guste o el que más necesitéis según las condiciones. Debajo lo que tenemos es una flecha de localización. Si clicamos en ella nos va a localizar en el sitio y el punto exacto, y si por ejemplo estamos en un mapa muy grande, imaginemos algo así, pues si pincho en el mapa va a ir exactamente a donde yo estoy ahora. Debajo lo que nos va a decir es la temperatura. Si nosotros vemos ahí, por ejemplo, nos dice la temperatura pues ahí de un apartado, pero si yo pincho en otro apartado pues me va a decir pues la temperatura de ese otro. Así que por ese apartado simplemente es eso, una información de temperatura. Luego en la barra izquierda, ahí es donde empiezan las cositas. Podemos darle al buscador en el mapa y buscar algo, por ejemplo esto de aquí. Si yo le doy pues me va a buscar el municipio en cuestión, que lo conozco porque es mi pueblo de toda la vida, pues ahí lo tenéis. Y ese sería simple y llanamente la forma de buscar. Pero como veis, en la parte de buscar nos da más información. Nos pone para ir a una ruta desde donde estamos, nos pone para descargar ese mapa o esa ruta. Nos da la opción de más, donde podemos añadirlo a nuestras guías de sitios favoritos, a nuestras guías de viaje, o informar de que hay un problema en esa ruta porque conocemos la ruta y vemos que hay un error. Debajo además tenemos mapas sin conexión, para que nosotros descarguemos ese mapa sin conexión de internet en cualquier momento, porque sabemos que no vamos a quedarse en internet. Eso viene muy bien para rutas, por ejemplo, con muchos túneles. Por ejemplo, se me ocurre ahora en el Pirineo de Huesca, cuando se cruza Francia, el super túnel y demás, pues bueno, eso os puede servir. Debajo, información del sitio, con detalles, con fotos, con coordenadas y pues bueno, lo básico del sitio. Debajo de eso tenemos nuestros favoritos, que nuestros favoritos pueden ser nuestra casa, nuestro trabajo o los sitios que nosotros podamos ir añadiendo como vimos antes. Y ahí además, pues en cada uno de esos sitios, por ejemplo, vamos a poner el del trabajo, podemos añadirlo con una tarjeta de contacto o directamente le damos a buscar el sitio. Por ejemplo, le pongo Tejeda y por ejemplo le pongo esto de aquí, le doy al más, le pongo que es por ejemplo mi ciudad, puedo añadir personas, puedo ponerle la etiqueta que yo quiera, le doy a OK y lo tengo. Debajo tenemos el apartado de recientes, que serían los sitios últimamente visitados, y debajo tenemos mis guías. ¿Qué son las guías? Por ejemplo, yo tengo aquí una guía de Londres que viene muy bien porque puedes señalar varios sitios y en esos sitios además los puedes ir poniendo por orden y cuando clicas en ellos te da información y demás. Y por ejemplo ahí veis que en el mapa de Londres, cuando yo hice la guía, cuando fui, pues tengo varios sitios seleccionados, los tengo enumerados del 1 al por el título que sea y con todos los sitios. Y si yo clico en cada uno de ellos, pues me va diciendo, por ejemplo, y si yo por ejemplo pincho en Oxford Circus, pues Station, pues ahí me pone pues las líneas, la salida, las entradas, la información de cada uno de esos sitios. Y en la guía pues voy teniendo pues todos esos sitios visualizados de una forma mucho mejor numéricamente, y además voy viendo pues el orden de cada uno de estos. Y esto viene bien para cuando vayáis a viajar, hacer una lista, ponerla por orden e ir replicándola. Que además
Además esas listas pues puedo añadirle nuevos sitios, puedo editarla y quitar alguno que ya he hecho, o puedo compartirla con más gente. Si yo le doy a crear una guía nueva, pues simplemente es poner la foto, la lista y ya es más de lo mismo. En el apartado donde está, veis ahí el machanguillo, el emoticono, si tenemos nuestra cuenta y le damos, ahí veréis que hay opción de ver nuestros favoritos, los que vimos antes, pues poder accionarlos, al igual que la guía, y tenemos ahí por ejemplo los mapas sin conexión. Si nosotros le damos ahí, pues podemos descargar nuevos mapas sin conexión dependiendo de lo que nosotros busquemos, que puede ser desde aquí o desde la otra opción que vimos antes, directamente buscando el mapa y desde ahí descargándolo sin conexión. Pero luego, si esos mapas sin conexión no sabéis dónde están y queréis borrarlos porque no ocupen espacio y demás, pues están aquí. Luego tenemos el apartado de informes y debajo hay un apartado importante que pone preferencias. Si yo le doy, aquí es muy importante porque las rutas me las va a hacer diferentes. Aquí me la puede hacer en coche, a pie, en transporte público o en bici. Esto es importante porque muchas veces las rutas, a lo mejor decís, no entiendo por qué me ha marcado esta ruta, a lo mejor porque te la está marcando en coche y tú quieres ir a pie, o porque tú la quieres a pie y te la está marcando para ir en coche o en transporte público. Eso es importante. Al igual que, por ejemplo, si vamos en coche, pues el tema de evitar los peajes o evitar las autopistas, o si estamos a pie, evitar pendientes, carreteras concurridas o escaleras, por si tenemos alguna minusvalía o no queremos estar simplemente caminando por cuestas. Lo mismo en bici y lo mismo en transporte público. A lo mejor queremos simplemente un transporte público y no queremos que nos muestre los demás. Pero fijaos que abajo tenemos ajuste de mapa y de notificaciones. Notificaciones serán los avisos que note, pero ajuste de mapa, si le damos, lo que hace es sacarnos y llevarnos a ajustes. Ahí, por ejemplo, tenéis el tema de la localización, el tema de Siri y las notificaciones también de una forma un poquito más completa. Las actualizaciones en segundo plano, no, en el caso de mapas, si estáis de viaje, yo sí las tendría activadas, pero si no, yo las tendría directamente desactivadas. Ahí tenéis, pues lo que os dije antes, de el tipo de viaje preferido, las rutas, pero también hay apartados que no están en mapas, como por ejemplo el clima, ese indicador que vimos antes, las condiciones meteorológicas en esa zona o en esa ruta, cómo queremos las etiquetas del mapa, si las queremos siempre en español o cuando vayamos a otros países no, e incluso podemos permitir que ciertos proveedores pues utilicen las fotos que nosotros hayamos puesto a esos mapas si queremos hacer unos mapas colaborativos. ¿Cómo iniciar una ruta? Bien, pues navegando por el propio mapa nosotros podemos ir aumentando, podemos ir girándolo, podemos ir aumentando o pellizcando para verlo mejor, y clicando en cada uno de los sitios, como veis ahí, pues puedo ver pues la información del sitio. Si clico en otra carretera o en otro monumento nacional, pues me va a aparecer información de la misma, que puede ser interesante para ver fotos y demás. Y mientras yo voy más ampliando, pues se van viendo pues más proyecciones, más carreteras, más caminos y más información de lo mismo. Esto es algo común a todos los mapas. Ahora os preguntaréis, ¿y cómo hago yo una ruta? Pues bien, podemos marcar un sitio y hacer directamente la ruta. Por ejemplo, vamos a marcar este de aquí, ruta al Pico de las Nieves, y nos dirá cuál es el punto de partida, que podemos decirlo desde el propio sitio en el que estamos, o por ejemplo otro que nosotros queramos. Vamos a decir este de antes y ahí nos aparecen las opciones. Como visteis, antes le marcamos que nuestra ruta preferida sea el coche, por eso es la primera que nos aparece, pero podremos hacerlo caminando, en transporte público o en bicicleta. Una vez lo tenemos aquí, fijaos que podemos añadir paradas, es decir, podemos añadir una parada y que esté en un punto intermedio o que se aleje bastante antes de volver al sitio final, para a lo mejor hacer una ruta un poquito más larga y que no sea tan directa. Y además eso luego podemos nosotros modificarlo y moverlo y que se inviertan los sitios o ir cambiando los sitios. Imaginaos que aquí tenemos 5 o 6 paradas, pues cuál va primero, cuál va después, eso podemos ir nosotros modificándolo y en base a eso hará el cálculo de la ruta. Debajo lo que tenemos es el tipo de salida, cuándo vamos a salir, qué día, qué nada más, porque en base a eso, por ejemplo en ciudades puede calcular el tráfico y decirte, oye, hasta ahora está muy concurrida, hasta ahora no tal, y hacerte una estimación en el apartado del tráfico. Además que también no podemos ahí, como veis, evitar los peajes y las autopistas que vimos antes si no lo teníamos ya marcado. Y luego nos dará rutas. ¿Qué rutas? Pues ahí tenemos las rutas en la barra lateral, pero también las vemos en el mapa. Nos hará una recomendación con la ruta más rápida, con un azul más fuerte, y como veis ahí las rutas secundarias, pues con un azul más flojo, y como veis ahí también nos dice pues los kilómetros en el lado izquierdo de cada una de ellas. Además, por ejemplo, esa ruta podemos previsualizarla y ver pues por dónde pasa, por dónde no pasa, etcétera. Y si nosotros le damos a ir, pues empezará
el conteo. Y ahí hará pues la ruta, nos dirá de dónde salimos y empezará todo. Podemos ir adelantándonos a todos los sitios para ir previendo pues cómo van a ser los cruces y todo el apartado. Cuando hayamos finalizado o ya no sea necesario, le podemos dar a detalles y ir al apartado final o simplemente darle a finalizar. En el iPhone, porque en el iPad no se muestra, sí que es verdad que además en cada una de esas calles, por ejemplo, podemos buscar una calle cualquiera, coger, pinchar y no solo nos aparecerá la información de antes, sino que nos aparece esa pequeña pestañita que nos permite ver el Street View. Si nosotros clicamos ahí, pues podemos ver pues toda esa calle e ir moviéndonos por ellas. Además, el movimiento que tiene por esa calle o por las calles en general es muy fluido, como veis ahí. Podemos ir viendo e ir caminando por cada una de esas calles simplemente tocando en el apartado donde nosotros queremos ir. Y como veis, además el suavizado que tiene es muy bueno y el zoom y todo es muy bueno. ¿Por qué digo zoom? Porque por ejemplo podemos ahí aumentar e ir viendo, por ejemplo, quiero saber de este comercio, pues bueno, amplío, no amplío, etcétera. Por ejemplo, quiero ver si esta calle, pues vale, puedo ampliar, pellizcar e ir viéndolo. Y cuando quiero salir de ahí simplemente salgo y además lo tengo flotante para ir a lo mejor viendo el mapa. Cuando he terminado de verlo, le doy al OK y me vuelve al mapa normal. Además, si yo clico en el mismo, fijaos en el mini prismático que aparece en el sitio donde yo esté, que según lo voy moviendo para diferentes sitios, pues me va a ir cambiando la previsualización del sitio. Y además, según voy mirando, digo, ¿esta orientación hacia dónde es? Y fijaos que en el mapa, con un pequeño triángulo azul, me va indicando hacia dónde estoy mirando si estoy en esa calle. Porque a lo mejor quiero llegar a un sitio, sé por dónde está, pero no en esta calle pues voy perdido. Pues oye, sé que quiero ir hacia, por ejemplo, aquí, como veis al final, el apartado que pone Playa Chica, pues yo lo que hago es orientarme hacia ahí y sé hacia dónde tengo que ir, porque si voy hacia el otro lado, pues sé lo que me voy a encontrar. Y esto es todo lo que tengo que contaros por ahora de mapas, pero se vienen más vídeos sobre aplicaciones exclusivas de Apple y algunas que no, así que ya sabes, suscríbete a esta campanita y sígueme en redes sociales para cuando suba ese vídeo, YouTube te mande un aviso. Y nos vemos en el próximo vídeo, cuidaos mucho, chao chao.